Justamente estamos hablando sobre el lupus el día de hoy aquí en Noticias Globovisión Salud y el doctor Julio Duque nos sigue acompañando, médico reumatólogo. Doctor, nos hablaba de manifestaciones, de diferentes factores que hay que tomar en cuenta, nos hablaba de la parte hormonal, y es decir que, bueno, las mujeres estamos más propensas a padecer de lupus. Sí, sí, es así. Aunque existe básicamente una condición genética que pudiese básicamente en algún momento de la edad de la mujer principalmente activarse, la enfermedad suele verse básicamente en los periodos de edad fértil de la mujer, una edad que va desde inclusive desde la adolescencia con las primeras manifestaciones de menstruado En la mujer el sangrado, sí. de periodo menstrual, e inclusive hasta fenómenos que ocurren inclusive en la menopausia. Y todos tienen elementos comunes, y ese elemento común básicamente son elevaciones o alteraciones del ciclo menstrual o del ciclo hormonal realmente. Por eso entonces en la mujer que inicia actividad sexual y que utiliza hormonas como medios anticonceptivos, pudiese básicamente estar en riesgo. La joven que empieza con su periodo menstrual, pues también ese desarreglo hormonal que existe de entrada o de inicio, pues pudiese básicamente ser un elemento desencadenante, siempre y cuando existe evidentemente una susceptibilidad genética para desarrollarla. De aquí entonces se desprenden algunos conceptos también, como por ejemplo la probabilidad básicamente de herencia de la enfermedad, ¿ok? Pero la mujer evidentemente es mucho más susceptible al desarrollar la enfermedad, ¿okay? No Pero puede solamente por la aparecer parte también en el genética. hombre. Sí, sí, pero hay mucha menos frecuencia. Y suele ocurrir también que en el hombre, cuando la padece, resulta ser un poco más agresivo que en la mujer, ¿okay? Por estas mismas disfunciones hormonales que pueden existir. Nos decía en la parte anterior que existen algunas manifestaciones previas a la aparición del lupus que podemos ir viendo poco a poco y tomar en cuenta para acudir al especialista. ¿Cuáles podrían ser? Son variadas. En el lupus se describen manifestaciones que son muy sutiles, que pueden ir desde la fatiga o el cansancio inexplicable, la presencia de anemia, dolores articulares, inflamación articular que, como mencioné al inicio, pues pueden tener un curso fluctuantes, aparecer y desaparecer por tiempos y cortos de tiempo, valga la redundancia, y aparecer por meses, incluso hasta por años. La caída de cabello es uno de las manifestaciones clínicas en la piel que son más frecuentes también, las lesiones en la piel, como ya se mencionó. Y bueno, este cansancio explicable básicamente, y junto con la anemia, pudiese hacernos pensar básicamente la presencia de una enfermedad autoinmune o una enfermedad carencial que evidentemente necesita ser estudiada. Muchas veces llegan a las consultas pues, pacientes que son referidos para la consulta especializada porque existe un contagio de glóbulos blancos constantemente disminuido. Tras estudios que son hechos por alguna evaluación preoperatoria o simplemente por alguna rutina de laboratorio, se demuestra básicamente la presencia de glóbulos blancos bajos. Eso pudiese incluso ser una manifestación inicial que puede estar o no acompañada de manifestaciones sistémicas en el paciente y pudiese dar un aviso que algo está ocurriendo allí. Allí es cuando, pues evidentemente, a través del interrogatorio, el conocer un poco cómo es el árbol genealógico de este paciente, pues pudiese hacernos pensar en la posibilidad del diagnóstico. Además de la clínica, ¿existe algún tipo de estudio, de examen que nos ayude a determinar si estamos en la presencia del lupus? ¿Hay algún marcador que nos los pueda indicar? Sí, existen varios realmente. De hecho, en el abordaje diagnóstico, además de las manifestaciones clínicas por el interrogatorio dirigido, pues existen algunas pruebas especiales, las pruebas inmunorreumatológicas, en las cuales pues ponemos en evidencia la presencia de diferentes marcadores que son autoanticuerpos que van dirigidos o en forma global al organismo o inclusive van dirigidos específicamente para un órgano en particular. Los anticuerpos pues, más frecuentemente observados en positividad son los anticuerpos antinucleares. Justamente pues hablan básicamente de esa condición de autoinmunidad, es decir, anticuerpos que van dirigidos contra el núcleo celular. Existen otros anticuerpos que pudiésemos incluso mencionar, consumo del complemento, que son una serie de proteínas segregadas o sintetizadas en el hígado y que cumplen una función particular en la defensa del huésped, tanto para elementos propios como para aquello que les es externo, ajeno e inclusive procesos infecciosos. Existen inclusive marcadores que pueden incluso verse prepatentes en el tejido, en el caso por ejemplo de las biopsias de piel o en las biopsias de riñón o inclusive de pulmón, pudiese básicamente hacerse la evidencia de esos anticuerpos depositados en esas estructuras, sobre todo en el tejido microvascular de esos órganos.
que son en síntesis lo que permite la replicación de ese fenómeno inflamatorio, la perpetuación del fenómeno inflamatorio y el ataque inmunológico directo sobre el órgano, que evidentemente empieza a nivel de la microvasculatura. Siendo una enfermedad autoinmune, ¿esta se puede curar o controlar? No, hasta el momento no tiene curación. Sin embargo, con la terapéutica que existe en la actualidad, en otras latitudes, inclusive aquí en el país, la enfermedad puede muy bien ser controlada. Evidentemente es un conjunto de elementos, no solamente el esquema de tratamiento que el médico vaya a colocar según las necesidades del paciente y las manifestaciones clínicas y el órgano afecto, sino que las recomendaciones globales en cuanto a alimentación, exposición a radiación solar, esta condición emocional. Estas enfermedades tienen un componente emocional muy alto, por tanto la disrupción de un buen sentido emocional de los pacientes pudiese básicamente ser un elemento detonante o incluso exacerbante de la enfermedad ya preexistente en el paciente. ¿Quiénes tratan entonces el lupus? ¿Quiénes están presentes para ayudar a este paciente? Por lo general somos un equipo multidisciplinario, ¿okay? Los cuales los encabeza el reumatólogo y el internista, ¿okay? Que por sí solos pues, pueden tratar la enfermedad. Podemos asistirnos de otras especialidades según pues básicamente lo que queremos en el paciente. Por ejemplo, como tenemos un paciente con algún grado de nefritis, es decir, una afectación renal por parte del lupus, pudiésemos incluso asistirnos pues con nuestros amigos los nefrólogos para la toma de la biopsia renal, el análisis posterior y evidentemente puedes hacer un equipo de trabajo para poder tratarlos a plenitud. Pero en esencia, básicamente el médico reumatólogo, el médico internista, ¿okay? Básicamente son los líderes del grupo, ¿okay? Para el momento de tratamiento del paciente. Doctor, se nos terminó el tiempo, pero seguro quedaron muchísimas dudas porque este tema es muy amplio. Queremos que le ofrezca a las personas que nos están viendo cómo lo pueden contactar. Bueno, pueden contactarnos a través de las redes sociales, a través del Instagram, Simir Caracas. Nos pueden contactar a través de la página web de Fénix Salud, ¿okay? fenixsalud.com.be, o a través del Instagram, Centro Clínico Fénix Salud. ¿Okay? Gracias por acompañarnos el día de hoy, doctor. Estamos siempre a servicio. Julio Duque nos estuvo acompañando, médico de reumatólogo. Estuvimos hablando un poco sobre el lupus, un tema muy extenso, queda mucho por hablar sobre él, pero gracias a ustedes por acompañarnos como siempre. Ya las redes las tienen para que se puedan contactar con el doctor. Gracias a ustedes por la sintonía. Nuestra cuenta @salud_gb, @DanielaJSalas. Será hasta una próxima oportunidad.